Continuando con el programa del Congreso, entonces tenemos ahora una sesión plenaria a cargo de Luis García. Luis García originalmente quería venir de forma presencial, él está en Estados Unidos, no pudo viajar, así que va a dar obviamente la charla desde Houston, donde se encuentra en este momento. La trayectoria de Luis en el ámbito industrial, dentro del Siemens y dentro de los sistemas implementales de seguridad es vastísima. Ahí pueden ver en pantalla parte de sus certificaciones, grupos de trabajo, más de 25 años de experiencia. Y además de eso, da charlas muy entretenidas, así que espero que la disfruten. Y sin más, los dejo con Luis. Luis, la sala es tuya. Ok, gracias, espero que me oigan bien. Lamento no haber ido a Argentina, no porque no quisiera, porque Argentina ha sido mi segunda patria siempre, y bueno, me encanta ir para allá, pero a veces no se puede, y bueno, no se puede, así que lo vamos a hacer usando la tecnología. Lo primero que quiero mencionar es la realidad de lo que ocurre. Cuanto más seguro es un sistema, se convierte en menos confiable. Y eso es lógico porque lo que hacemos para hacerlo más seguro es que convertimos las fallas que serían peligrosas en fallas seguras. Cuando hablamos de funciones instrumentadas con SIL3, lo cual significa que en el peor de los casos, una vez existido oportunidad de fallar, desgraciadamente, estamos hablando de válvulas en la arquitectura 2 de 2, estamos hablando de sensores en la arquitectura 2 de 3, y esto significa que son muchos instrumentos que pueden fallar. Los que generalmente más fallan son las válvulas, porque son el eslabón más débil de la función instrumental de seguridad. Yo creo que tú puedes poner un mute ahí para evitar el eco. Ok, gracias. Ahora, esto ocurre, la solución a esto es simplemente el tratar de evitar niveles integrales de seguridad funcional SIL3 cuando sea posible. Y para esto lo que hay que hacer es que hay que distribuir mejor el riesgo entre otras capas independientes de protección. O sea, en base, lo que tratamos de hacer es no poner todos los huevos en una sola canasta. Por supuesto, esto tiene que ser aceptado y considerado apropiado por la autoridad con jurisdicción. Esto es lo que nosotros, o yo llamo el campo del KIP, KIP for Identity Protection Systems. Y en inglés nosotros le llamamos, o yo le llamo, los blues de los KIPs, pero básicamente la misma idea. Entonces, SIL3 se utiliza como último recurso. Si nosotros vemos el anexo C del estándar 61511, que es seguridad funcional para la industria de procesos continuos, vemos como el concepto de capas de protección, y se lo visualiza como las capas de una cebolla independientes, se utilizan, así se consigue cumplir con ciertos requerimientos. Número uno, que cada capa está teniendo por lo menos 10 veces y que tenga las siguientes características. Número uno, especificidad, debe estar dirigida hacia un peligro específico. Número dos, independiente, tiene que ser independiente de otras capas de protección, porque si no es independiente, no puedo multiplicar probabilidades de falla. Recuerden que lo que estoy haciendo es estimar las probabilidades de que haya una falla. Tienen que ser confiables, o sea, tienen que reducir el riesgo y por lo menos, ya lo vimos, en un orden de magnitud. Y tienen que ser auditables. De alguna manera, debo de poder medir su rendimiento haciendo inspecciones. Por lo que en inspecciones debo poder, con al menos 70% de certeza, poder estimar su rendimiento. Una de estas capas son las funciones instrumentadas de seguridad y por tanto son parte de las capas independientes de protección.
Entonces, ¿cuánta reducción de riesgo puedo yo distribuir entre capas de protección? Capas de protección instrumentadas, o lo que conocemos con el nombre de PSCIs, que es el estándar 849101, Process Control, Process Safety Controls, Alarms and Interlocks, son las funciones instrumentales de seguridad, las alarmas del operador, que es el sistema básico de control del proceso. En efecto, la 61511, en la página 49, nos indica en la cláusula 9.3.2 que se puede tomar una reducción de riesgo menor hasta 10 como máximo en el sistema básico de control del proceso. Si usted quiere reclamar más de un orden de magnitud, entonces debe tener construido el sistema básico de control del proceso o certificado o probada su idoneidad por uso previo, lo que se llama Prior Use Determination, de acuerdo al estándar 61511, de acuerdo a la serie de estándar. Y por último, determina que usted no puede reclamar más de 2 capas de protección en el sistema básico de control del proceso. Entonces, esto ha sido abusado de alguna manera, porque si ustedes están tomando un crédito, así sea solamente un orden de magnitud, deben de tener un ciclo de vida, deben de cumplir con ciertos parámetros. Y esto originó que se creara el grupo 849103, que acaba de ser aprobado como estándar para la implementación de lo que llamamos capas de protección de baja integridad. Entonces, en este nuevo estándar, 8491, se determina que se pueden tener capas de protección que tengan un rendimiento menor a un orden de magnitud, y se lo llama Low Integrity Protection Layers. Cuando la reducción de riesgo es mayor que el 10, pues entonces es una función instrumental de seguridad y se cumple con la 61511. Si la reducción de riesgo es menor que 10, por ejemplo 5 u 8 o 4, entonces se lo trata dentro del estándar 849103. Y todo lo que hace el estándar es, señores, tienen que seguir un ciclo de vida. Tienen que garantizar de alguna manera el rendimiento de los equipos que van a utilizar en estas capas independientes de protección. Pero aquí hay dos advertencias. El primero es el factor humano. Vamos a considerar el factor humano. Esta es la famosa tabla F3, que era la difamada tabla F3 en un principio, ahora es F4, la segunda versión. Yo me quejé mucho de la tabla F3 y finalmente la cambiaron a la tabla F4, porque los valores que se estaban hablando para la respuesta de un operador de alarmas eran ridículos, realmente eran ridículos, muy bajos. Y básicamente todo esto se basaba en el hecho de que cuando alguien escucha una alarma de incendio, todo el mundo evacúa. Y eso no es de lo que estamos hablando en control de procesos. Y por otro lado, también el factor humano, el rendimiento humano estaba exagerado. Llegaba al 10 a la menos 4 y decía, bueno, más nunca, ni un piloto de jet tiene esas tasas de falla. Finalmente, en la nueva versión, en la versión 2 de la 61511, lo cambiaron y yo se le reescribí. Entonces, vamos a hacer el análisis de lo que se trata, ¿no? El factor humano es importante cuando la segunda capa de protección, por ejemplo, una alarma, no estamos hablando de un enclavamiento, sino una alarma. Yo voy a referir a las alarmas porque es lo más común. En alarmas había dos campamentos, o hay dos campamentos. Uno que dice, sí, la 61511 tiene razón, y una alarma puede ser una IPL. Y hay otra versión que dice, no,
que las alarmas no pueden ser inferiores porque el factor, los humanos están, alarmas por definición implica la reacción de un humano. Entonces, ambos campamentos nos han discutido, no solamente en la sección 511, sino lo han discutido en la 18.2, y de eso nos vamos a hablar en los próximos minutos. Nosotros pensamos que aplicar una alarma como capa de protección es permitido y es considerado aceptable por la autoridad con jurisdicción. Y vamos a hablar de la 18.2 que tiene su equivalente, la IS. Alarmas tratadas en la IS 511, en la cláusula 9.2.7, como vimos, son permitidas. Y la definición de las alarmas, hay incluso una definición que habla de alarmas de seguridad, alarma. El equivalente a la 18.2, que es la C2682, son idénticos estándares. Se habla de alarmas de seguridad, y en eso es lo que voy a concentrar. Alarmas de seguridad pueden tener una reducción de riesgo de más de 10, y siempre y cuando estén bien racionalizadas, que estén bien priorizadas, o priorizadas, como se dice en español, que tengan prioridad y que sean auditables y mantenidas en forma siguiendo un ciclo de vida. Por otra parte, también en la 18.2, la 62682, se habla de lo que son alarmas altamente manejadas, gestionadas, por ejemplo, así, HMA, en inglés High Managed Alarms. Dentro de estas alarmas están lo que se llaman alarmas de seguridad, alarmas críticas, y si tú lees los detalles te das cuenta que están hablando de la misma cosa. Ahora, para que una capa de protección sea capa de protección, tiene que ser independiente. ¿Cómo obtienes tu independencia? Bueno, con separación, con asincronismo, con divergencia tecnológica, como ya lo hicimos con las tres. Porque lo que tú tienes que probar realmente es que la causa común es suficientemente baja para que las causas aleatorias tengan sentido, o sea, sean pertinentes. Y la interferencia, la causa común, está libre de interferencia con respecto al hardware, al firmware y al software, o sea, el componente completo. De esta manera, tú puedes utilizar estas alarmas y utilizar probabilidad de multiplicación para tomar crédito por su protección. Ahora, ¿qué dicen los usuarios? Porque, Luis, tú trabajas para un fabricante, tú te vas a contar lo que piensa el fabricante. No. Vamos a hablar de NAMUR. Quien conoce a NAMUR sabe que NAMUR es una organización donde los fabricantes tienen voz, pero no tienen voz. Y el NAMUR 165, NE 165, bien claro, se define lo que es el sistema básico de control del proceso C y el sistema básico de control del proceso P. C por control y C por protección. Más aún, la cláusula 8, que es a la que yo quiero que ustedes le presten atención, dice que el sistema básico de control del proceso P por protección no tiene que ser un enclavamiento, puede ser una alarma. Ok, hemos justificado esto de que podemos utilizar ciertas alarmas para rebajar el riesgo y esto no va a poner tanta presión sobre las funciones instrumentales de seguridad. Fabuloso, se acepta. Ok, vamos a ver qué hacemos con los cálculos. Para que una alarma como capa independiente de protección fracase, tiene que haber un problema en el sensor que falle en forma peligrosa el sensor, que falle en forma peligrosa el anunciador, o que el operador falle, esté distraído, simplemente la ignora. Pero para hacer una capa independiente de protección,
El peor rendimiento es un infiel. ¿No es cierto? Esa es la definición de IPM. Pero nos dijeron en la tabla F4 que el operador puede fallar en el mejor de los casos una vez en 10 oportunidades. Entonces, si nosotros tomamos esto en cuenta, significa que la alarma no puede ser una capa independiente de protección, tiene que ser una capa de bajo rendimiento. Capa independiente de bajo rendimiento, un LIFO. ¿Puede alguna vez una alarma, como dice el estándar en la parte C del estándar raya 3 en la parte C, de que es una capa independiente de protección? Sí podría, porque si ustedes tomaran de que el operador no es uno en 10, no es lo peor, 1 en 10, sino que es un poquito mejor que lo peor de lo peor, es 8 en 100. Entonces, si vamos al cálculo, veremos que si ustedes tienen un sistema que sea sin 2 y un sensor que sea sin 2, ustedes alcanzan a hacer una capa independiente de protección. Oye, se está asignando bien fino. Bueno, déjenme ponérselo de esta manera. Lo que quiero significar, o lo que quiero realmente mostrarles a ustedes, es que utilicen los sensores y el anunciamiento lo mejor posible. ¿Para qué? Para que solo tengan que preocuparse del operador y alcanzar el rendimiento suficiente para hacer una capa independiente de protección. Aunque, si siguen el ciclo de vida como el modo estándar, 84, 91, 0, también pueden ser una capa de protección de bajo rendimiento, lo cual es aceptable ahora. Esto lo voy a ilustrar con 2 ejemplos. El primer ejemplo es un horno API 556. Esto está en el estándar. Es un horno que quema gas de refinería, gas de bajo rendimiento. O sea, ya la composición de gases es de todo tipo. Y generalmente son muy manuales, pocos son automatizados. ¿Por qué? Porque precisamente eso es lo que dice, que la composición es tan grande que el operador básicamente está mirando dentro del horno, se asoma para ver cómo está la llama, se levanta, etcétera, etcétera, y de esa manera maniobra. Incluso tienen en paralelo tienen una válvula del mismo juego. Quienes en el público estén en refinería saben muy bien que no importa cuánto restringen el gas, siempre va a haber también problemas de corrosión por componentes. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Hay un fenómeno que se llama flogging. Y usted dice flogging, pero ¿qué pasa? Agarran un látigo y golpean al operador cuando hay un problema. No, le llaman flogging porque han mezclado la palabra flogging, instancia, con la palabra bogging, que es tener problemas. De esto se trata es que, como la composición de los gases cambia con tanta velocidad, resulta que de repente ustedes se ponen a trabajar en una relación estequiométrica. Y al ponerse a trabajar en una relación estequiométrica, lo que se forma es una burbuja de gas. ¿Okay? Y si ustedes paran la planta en ese momento, porque por cualquier razón se produce una explosión aquí arriba en el stop. Y eso es realmente les produce un serio problema. Entonces tiene que reaccionar. Aparentemente esto ocurre con tanta frecuencia que si ustedes toman el sistema básico de control del proceso, el operador manejando la válvula de control y reclaman un orden de magnitud, para llegar a la zona de diseño que es aceptable, tienen que entonces utilizar un kit. Básicamente esas 2 válvulas con 3 sensores botando en la arquitectura 2 de 3, porque, por supuesto,
ustedes no quieren disparos en falso. Este diseño ha sido siempre rechazado y como ha sido rechazado se ha recurrido al manejo manual, lo cual es todavía está peor. Porque si ustedes cierran válvulas de gas, entra un exceso por las rendijas, entra un exceso de aire y entonces ahí todavía alcanzan la mezcla explosiva con mucha más rapidez, que hay un punto caliente arriba en el horno, pues hay una explosión. Entonces lo que se sugiere para que no haya disparos en falso es simplemente tomar créditos por alarma. Y le voy a explicar cómo vamos a hacer esa alarma. Y luego entonces el doble pulgar del horno lo podemos alcanzar con un C2. ¿Okay? Esto es lo que nosotros recomendamos y lo que se trató de institucionalizar. ¿Okay? El sistema básico de procesos de control y de protección, el sistema básico de control, y luego un C2 completamente separado. Veamos cómo funciona. Porque tenemos algunas de corte y tenemos el transmisor, es un transmisor sencillo, simple, que sería SIN2, y está todo cableado al sistema básico de los quemadores, el BMS. El sistema de control simplemente está manejando de acuerdo a la presión de la mezcla esta sucia de gases de quemar y a la presión de gas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si nosotros tenemos una reacción estequiométrica, esto significa que el gas, cuanto más gas tú metas, en vez de calentar, lo que va a hacer va a enfriar. El gas va a enfriar dentro del otro. Entonces, si tú tienes un transmisor de temperatura de la piel del horno y un transmisor de presión, si la presión sube, porque estás tú graduando que suba la presión para obtener la temperatura, y ves que la temperatura baja, eso es motivo de sospechar que las condiciones están dadas para que se produzca flow. Entonces, si tú agregas al sistema de parada de emergencia, al sistema de control, le agregas sistema de parada de emergencia dentro del mismo control y llevas las señales de un transmisor SIN2 de presión y un transmisor de temperatura SIN2 a tu control, pues entonces es fácil establecer, en el caso de Simatic, que es el caso que yo conozco, puedes utilizar una matriz causa-efecto para alarmar condiciones propensas al flujo. Y esta solución cumpliría con la 18.2, además de que utilizan la misma cantidad de transmisiones en rotación doble 3. Lo único que tienes que poner es un transmisor de temperatura para detectar que la temperatura baja a pesar de que tú estás subiendo la presión. ¿Simple? ¿Cómo hacer esto? Bueno, con la tecnología que nosotros tenemos, yo sé cómo explicarles cómo se hace, pero hay otras tecnologías que también permiten montar control y para emergencia en un sistema de control. En el caso nuestro, nosotros utilizamos el teorema de Livorno, donde el controlador es tan rápido que necesitamos administradores de que tan frecuentemente el controlador tiene que rodar ciertos algoritmos. Por ejemplo, si ruedan PID, lo vas a rodar cada 500 milisegundos, aunque el algoritmo a lo mejor rueda por microsegundos. Entonces, cada cierto tiempo, el bloque de organización le dice, rueda otra vez porque ya te toca. Esto hace también que tengamos diferentes algoritmos que funcionan a diferentes velocidades y funcionando a diferentes velocidades, o sea, obteniendo asincronismo en el tiempo, utilizando diferentes firmware diferentes, escribiendo localizaciones de memoria diferentes, tenemos las tres condiciones de separación preguntar causa. Y esto nos permite hacer control y se puede funcionar en un solo control flow. Aquí tienen la fotografía de los dos microprocesadores que de paso son hechos en Siemens, son diseños de Siemens y son muy rápidos y permiten hacer esta gracia. Aparte de que
las comunicaciones seguras se transmiten a sistemas seguros y las comunicaciones estándar a sistemas estándar. O sea, escribes, tomas datos y escribes de diferentes localizaciones de memoria, lo cual indica separación también, ¿no es cierto? Aunque esté en el mismo ambiente, son principios diferentes. Por ejemplo, Profibus trabaja en el concepto de lo que nosotros llamamos, o lo que se conoce con el nombre de canales negros. Ya en el mercado hay Fibos que utiliza el mismo principio extraído precisamente del concepto de protección. Entonces, ustedes pueden tener el control y las paradas y el sistema de protección con alarmas IPL en un sistema y tener aparte el sistema de control. El sistema ha sido certificado para eso, porque donde ha sido certificado que hay suficientemente baja causa común para poder hacer esto. Y la certificación, el reporte certificado indica que se es independiente tanto en hardware como en software. Los sistemas están libres de interferencia, los sistemas de seguridad están libres de interferencia de los sistemas de control, tanto en la familia 400 como en la familia 300, que son los que utilizan para procesos generalmente. Ahora bien, la certificación con respecto a eso. Entonces, bien, este es un ejemplo. Ahí tienen el sistema de DNS. Acá tienen el sistema de control. Y agregándole estos dos transmisores, se logra tener las alarmas IPL, en este caso. Y así logramos que el BMS no tenga que ser SIG3, sino puede ser SIG2 y no va a producir tantos disparos en falso. O sea, como Nabucco dice, Basic Process Control System C y Basic Process Control System B. ¿Sí? Reducción de riesgos de un orden de magnitud por control y reducción de riesgos de un orden de magnitud por alarmas, si es posible. Aquí tienen el ejemplo. De hecho, las alarmas hasta escriben al operador para indicarle, mira, la presión está muy alta, que vamos a parar, incluso dando instrucciones de qué es lo que hay que hacer para que el operador pueda reaccionar rápidamente en la manera adecuada. Este es un ejemplo. Les voy a mostrar otro ejemplo más para la gente de extracción. Ustedes tienen vecinos abajo en Neuquén y en toda esa parte de donde tienen extracción. Y algunos pozos, no sé si en Argentina, pero algunos pozos son de alta presión. Y en esos pozos de alta presión se utilizan los hilos. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes tienen un pozo que tiene 5.000 PSI saliendo hasta el árbol de Navidad, ustedes no tienen que hacer toda la estación de bombeo con tuberías de 5.000 PSI, porque eso sería prohibitivo. Además, crearía problemas en los separadores, etc. Entonces, lo que ustedes hacen es que bajan la presión y una vez que sale del pozo, la presión pasa a ser una presión más manejable. Y hay diferentes modelos, hay presiones de 20 PSI, hay presiones de 200 PSI, dependiendo de lo que se vaya a hacer. ¿Se va a bombear? ¿No se va a bombear? ¿Se va a separar? Dependiendo de los pozos, hay muchas características. Aquí tienen el pozo, y entonces, como ven, hay 2 válvulas de bloqueo y 3 transmisores de presión, lo que forman un giro. Y tienen una válvula de ahogo, que es la que baja la presión hasta que sea una presión manejable que entra a los manifolds, dependiendo de lo que vayan a hacer. O sea, esto es más o menos lo que tiene. La parte de abajo es lo que se llama el volquete, que es donde van colgadas todas las tuberías, al principio de mucho diámetro y después se van achicando los diámetros. Y aquí es donde se hace la cementación, tanto para unir las tuberías a las paredes de hueco,
como para rebajar la presión durante la parte de explotación. En la parte de arriba lo llaman arbolito de Navidad y aquí es donde están todas las válvulas que se utilizan para diferentes funciones que se necesitan, el control de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, si la presión después de la presión después de la válvula de ahogo baja, pero si por alguna causa se llega a bloquear la línea, la presión corriente abajo aumenta hasta llegar a la presión del pozo. Y eso hace que las empacaduras de los primeros que explota, o sea, empiezan a tener pérdidas y hay peligro de incendio. Disparar estas válvulas puede en algunos casos ser bastante complejo, porque una vez que estas válvulas se cierran, alguien tiene que ir a la planta, tiene que bajar la presión a cero, abrir las válvulas, luego poco a poco subiendo la presión y luego graduando. Recuérdense que lo que está saliendo, el petróleo generalmente trae mucha arenilla y las arenillas destruyen todos estos aparatos a alta presión. Las válvulas de shock o se tapan o se desgastan. Hay diseños especiales que no es una aguja en un agujero, sino que son dos camisas deslizándose una dentro de otra. Hay varias soluciones, pero generalmente la arena es el enemigo. Entonces, ¿cómo es posible? La pregunta, ¿es posible cambiar esto que se tiene originalmente para estos pozos con los HIPs? ¿Es posible cambiarlo a algo así, como hicimos anteriormente en el ejemplo anterior? Entonces, veamos, acá tienen el arbolito de Navidad y tienen dos ejemplos. Tienen un sistema para emergencia del operador y tienen válvulas de doble bloqueo, tienen dos transmisores, no tres. Cada uno de ellos es 5. Y lo necesitan los dos porque ya hacen el árbol de eventos. Ustedes se dan cuenta que necesitan mejor rendimiento cuando dos están botando. Pero las válvulas ya no tienen que ser válvulas hidráulicas con módulos grandísimos para poder tener, para ser muy seguras, que se disparan a cada rato, sino que ya pueden ser válvulas un poquito menos seguras, pero que son más confiables. Entonces, en este caso, lo que se hace es que originalmente se tenía un HIP con dos válvulas y dos transmisores y dos válvulas, lo cual sumaba buen rendimiento. Y esta es la válvula de ahogo, que es completamente anormal y la maneja un operador en campo, por lo menos radio posiblemente. Y lo que se hace es que se coloca otro transmisor sin dos. Y este otro transmisor, por supuesto, se lleva al sistema básico de control de proceso. Pero ahora los módulos no van a ser módulos estándar, sino lo que se va a montar en módulos de seguridad. Por supuesto, el sistema de la es 3, y esto significa que ustedes pueden alcanzar el rendimiento de este pozo o la protección de este pozo, alcance sin una reducción de riesgo de 4 nanometros sin ningún problema, y lo que han hecho es que han distribuido los huevos en diferentes canastas. Ponerlo. También es una solución que cumple con la ISA 18.2 y permite al operador también, otra cosa que el operador puede, en su mente, utilizar esquemas de rotación. Él puede ver cuál es la presión que me está registrando comparada con las dos presiones de seguridad y decidir, oh mira, hay un transmisor que tiene problemas. De hecho, tiene más independencia para sacar un transmisor de línea y mandarlo a reparar por tiempo limitado si él está continuamente supervisando qué es lo que pasa. O sea, los problemas se reducen. Ya no tienes que tú contratar un equipo súper especializado en HIPs para que haga el mantenimiento. Estos equipos tienen mucho mantenimiento, requieren que sean libres. Ya tienes unas soluciones que son más lógicas, más realizables, por ponerlo. Entonces, en conclusión, si es considerable aceptar una alarma UPL o una alarma LAECO, y eso lo tienen ustedes que decidir con la autoridad de jurisdicción,
que esté racionalizada y esté acreditada para reducir el riesgo de un peligro específico, y si necesita optimizar el rendimiento de la función frontal de seguridad para que no necesita poner un CIL3, entonces se puede lograr hacerlo si se utiliza los principios de la 84-9103. Y si tiene equipos que le permitan hacer, ¿cierto? Equipos como el S7400 que estamos mostrando, que le permite a ustedes tener control y se pueda funcionar en una sola caja. Esto es el resto de mi, con esto termino mi de presentación. Creo que he estado dentro de lo que dijimos que iba a ser 40 minutos. Si hay alguna pregunta, adelante, estoy al lado. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por tu presentación. ¿Alguna pregunta en la sala para Luis? ¿Sí, Nico? Sí, entonces, utilizar el sistema de control un BCS para funciones de seguridad. La pregunta que se tiene, ¿no es esas actualizaciones del firmware de una BCS muy frecuentemente? ¿Cómo se puede actualizaciones de firmware a la funcionalidad de seguridad más ¿Pudiste escuchar la pregunta, Luis? No. Si me la repiten otra vez, te lo agradecería. Para poder dar crédito por el sistema básico de control de procesos con funciones de seguridad o de alarma, el PE, ¿cómo interfiere la actualización del firmware en el PLC en ese pedido de crédito de reducción de riesgo? Es una muy buena pregunta. Sí, el firmware que corre en nuestro caso, yo no sé cómo lo usan en otra gente. Te voy a ser honesto, además, si lo supiera tampoco te lo diría porque en el momento que yo te lo digo, yo puedo haber cambiado la tecnología. Entonces, para que no pillarme los dedos, tú sabes. Pero en el caso nuestro, lo que nosotros hacemos es que el firmware que rueda el sistema de control y el firmware que se rueda para la lógica de parar emergencias es completamente separado. Es otro firmware diferente. La separación existe, incluso existe a niveles que, pero no es un metro, es a lo mejor 300 angstrom, la distancia entre dos cristales, pero corren en forma diferente, funcionan en forma diferente, es completamente diferente, no puede interferir uno con otro. Y TV, SUT, que son los expertos en procesamiento, certifican que esto es así. Bien, y en caso de actualización entonces de una versión de firmware, por lo general vos solo estarías actualizando la de micro de control o también la de seguridad. No, son firmwares diferentes. Si entendí la pregunta. No, porque aquí hay mucho eco. No, son firmwares diferentes. Eso quedó claro. La pregunta es, cuando Siemens envía una actualización de firmware, ¿también envía con el certificado nuevo de TV? Por supuesto. Cuando tú leas los certificados son las últimas versiones. Los certificados se actualizan. Cuando tú recibes un certificado, también recibes el responde certificado, porque certificar no es solo el equipo, también tienes que certificar el manual del equipo, el manual de seguridad del equipo. Todo. Entonces, si hay cambios, la certificación tiene que volver a realizarse. La gente que certifica está deseando que haya cambios para tener que hacer el análisis otra vez. ¿Alguna otra pregunta en la sala para Luis? Yo tengo una porque justamente con el tema de las alarmas, en un proyecto decidimos no darle crédito a las alarmas para no meternos en todo el problema del análisis y el factor humano, porque efectivamente nuestros operaciones pasaban mucho más que 1 en 10.
¿Cuál es tu experiencia respecto al factor humano? ¿Cuánto es razonable asignarle? Yo te digo, yo con la versión al 500 no simplemente que me quejé tanto que al final para que mi italiana me hicieron caso. Y la versión 2 cambió las tablas. Yo creo que los números que hay en las tablas ahora sí son razonables. Si tú no quieres tomar crédito con más alarmas, tú tienes que hacer tus cálculos. Si tú tomas las alarmas en el sistema básico de control y tienes suficiente independencia, puedes probar suficiente independencia, haz tus cálculos y te das cuenta si tú puedes agarrar y tomar un crédito de un orden de magnitud, a lo mejor menos. Mira, vamos con un ejemplo claro. El Cameron 2000 es un blowout preventer, un preventor de blowout. ¿Saben lo que es un blowout? O sea, hay un escape de gas que sube hasta la superficie a alta presión. Eso es un blowout. Y entonces lo que hace, hay un blowout preventer, es una máquina que está a la parte de abajo del pozo y en aplicaciones submarinas, por ejemplo, y entonces lo que hace es que corta la tubería y la cierra. Bueno, los tubos tienen defectos que hacen que el tubo se pandee un poquito, porque las paredes no son exactas, es imposible hacerlas exactas. Y el Cameron 2000 tiene ese defecto, que el tubo se salía de la línea y no cerraba. Eso originó uno de los accidentes más grandes que hubo en el Golfo de México, que es el del Pozo Macombo, una plataforma de perforación de Deepwater que se llamaba Horizon. Ya fue destruida. Bueno, o sea que el 50% de las veces el Cameron 2000 fallaba, de acuerdo a lo que dicen los expertos. A mí no me consta, yo no leí los informes. Pero los expertos decían el 50% va a fallar. Eso quiere decir que ellos, si automáticamente tomaron al blowout preventer como un orden de magnitud, estaban exagerando. Si ellos hubieran dicho, no, mira, 50%, eso significa que es como un disparo, como una moneda al aire. A lo mejor cierra, a lo mejor no cierra, ¿no es cierto? Digamos, la reducción de riesgo habría sido de 2, o sea, un quinto del orden de magnitud. ¿Lo tomas? ¿No lo tomas? Ese es el criterio de la autoridad con jurisdicción, amigo. Esto está por encima de mi nivel de salario. Porque eso, yo quiero dormir bien. A mí me dicen cuánto es que tengo, cómo que tengo que diseñar, qué tan seguro tengo que hacerlo, y bueno, utilizo las estadísticas para, por lo menos, como dice el estándar, un 70% de confiabilidad, o 95% creo que pide como del ánimo de Monte Carlo. Estoy diciendo contenta tu pregunta. Es interesante, claro que es interesante. La pregunta siempre es lo que yo les digo a los compañeros, te tienen que decir cuánta gente puedes matar por año. La decisión es de otra persona. Clarísimo. Muy bien. Un fuerte abrazo para ti. A lo mejor voy a Argentina el año que viene temprano y paso a saludarlos en la universidad. Ojalá te tengamos por ahí. Gracias, amigos. Gracias.